Maico Mancilla, CEO y cofundador de Inventure. Maico, bienvenido. Placer de tenerte aquí en esta AgTalk, en el contexto del foro de agronegocios del IDE. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor para mí poder formar parte de este evento, ¿no? Vos sabés que si hay algo que motoriza el evento este año, tiene que ver con observar juntos cómo retornar a ese liderazgo en agronegocios que ha tenido la República Argentina. Se encuentra en un proceso de estancamiento. Lo podemos visualizar, lo podemos palpar. Y la primera pregunta es, ¿qué ventanas de oportunidad observás vos tiene la República para volver a acceder a ese lugar perdido? Bueno, yo creo que son muchas y depende de varios factores. En la Argentina la presión tributaria que padeció el sector en los últimos años ha generado una descapitalización, pero al mismo tiempo una capacidad de resiliencia y de aumento en la eficiencia de los sistemas muy fuerte. Y creo que en los próximos años Argentina tiene todo para recuperar, no sé si el liderazgo en sí, digamos, pero sí por lo menos de estar en las grandes conversaciones. Son solamente 10 los países que en los próximos años tienen la posibilidad de ser los grandes exportadores de alimentos, y 4 están aquí en el Mercosur. Argentina es uno de ellos. Y en la medida de que Argentina empiece a incrementar no solamente sus niveles de inversión en un montón de tecnologías, en riego, en fertilización, en diversificar la matriz productiva, en integrarse tanto de forma horizontal como verticalmente y empezar a generar mayor exportación de productos de más alto valor agregado, creo que Argentina tiene condiciones espectaculares, y el día que además permita recibir inversiones y acceder al crédito internacional, esto va a ser más rápido de lo que uno imagina. Esto que estás mencionando se vislumbra, se percibe como estrategias. Si vamos más a lo profundo aún de estas estrategias, el cómo debería hacerse, el cómo te imaginás que se podría encaminar la Argentina a aprovechar estas posibilidades que mencionás. Bueno, mira, yo creo que solamente la baja de la brecha cambiaria y tendiendo a la unificación del tipo de cambio, una expectativa de a la baja de las retenciones, y que los empresarios y los productores vuelvan a contar con esos recursos para reinvertir en todas estas tecnologías que mencionaba anteriormente, creo que eso ayuda muchísimo. Pero después hay que construir toda una cultura de innovación abierta, que se entienda que en el siglo XXI la economía está cada vez más globalizada, es muy difícil que todos seamos buenos haciendo todo. Muchas estructuras empresarias quedaron, y también a nivel de productores quedaron subdimensionadas, y además empezamos a necesitar otro tipo de expertise dentro de las empresas de la agroindustria, expertise que vienen de la mano de la tecnología, de la parte financiera, de la parte de la innovación, de ser especialistas en lo que cada uno sabe hacer, pero apoyarse en terceros de lo que no sabemos. Toda esa cultura de innovación abierta yo creo que va a ser fundamental para aprovechar todas estas oportunidades, como en su momento fue el boom de los contratistas con los dueños de la tierra, con los operadores, ¿no es cierto?, los que alquilaban, y con las siembras asociativas, que también participaban las empresas proveedoras de insumos, toda la lógica y la logística en base a copios, en base a mercados de futuras opciones. O sea, todo ese circuito que se armó virtuoso y que hizo de la Argentina uno de los países con una agroindustria de las más eficientes y pujantes. Si sobre esa base construimos mayor tecnología, mejor infraestructura y agregamos valor a los productos, sin duda que estamos para aprovechar gran parte de esas oportunidades que mencionaba anteriormente. Inventure nace un poco de APRESID, de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, y vos nos vas a contar de qué manera nace, por qué a partir de ahí se la
de alguna manera se emparenta mucho a Inventure con Apresid. Pero además de eso, ¿qué es lo que está sumando en el hoy a estas tendencias que posibilitarán este regreso de la Argentina a un lugar de liderazgo? Bien, Inventure surge en uno de los programas de Apresid, donde básicamente productores y empresarios del agro de diferentes lugares del país estaban buscando dónde poder invertir, dónde poder diversificarse, y créenos que analizamos un montón de oportunidades de negocios, desde biocombustibles, proteínas vegetales para consumo humano, exportación de carnes premium, y todos tenían determinados factores propios del riesgo país o la dependencia de determinadas regulaciones que de alguna manera eran amenazas para este tipo de negocios. No quiere decir que no sean buenos, pero cuando llegamos a la oportunidad que vislumbrábamos en las nuevas tecnologías, dijimos, acá hay una oportunidad, hubo un consenso muy grande, y era una revolución en la que Argentina llegaba relativamente temprano, como no ocurrió con otras revoluciones tecnológicas o industriales, ¿cierto? En ese sentido, veíamos que había un montón de empresas emergentes en Argentina que estaban desarrollando tecnologías, no solamente para las cadenas productivas locales, sino tecnologías que apuntaban a mercados globales. Estas empresas, la única forma que tenían de desarrollarse era con inversión privada, y esta inversión privada podía venir de particulares o podía venir de fondos corporativos o fondos privados, fondos de inversión que destinaban recursos económicos y destinaban todo un acompañamiento en cuanto a vinculaciones, apoyo técnico, posibilidad de validación, a cambio de un porcentaje de la compañía. Esta industria, que es, como se denomina, Venture Capital, que es la forma en la que se financiaron la gran mayoría de las empresas tecnológicas a nivel global, y que también se financiaron los unicornios argentinos, estaban llegando la hora del sector agroindustrial, que por ser un mercado más atomizado y más disperso geográficamente, arrancó mucho más tarde. Entonces, ahí es donde veíamos que Argentina tiene un montón de condiciones para poder liderar este proceso a nivel global, junto con otros 3-4 países, no más que esos, de poder desarrollar empresas que sean capaces de generar tecnologías exportables y escalables al mundo, pero esto iba a ocurrir solamente si había inversión privada de por medio. Entonces ahí fue cuando decidimos constituir Inventure, que es un fondo por el cual actualmente productores y empresas que pueden estar vinculados o no al sector están destinando recursos como una forma de diversificar sus inversiones, pero para que vayan como destino, o que tengan como destino estas inversiones que pueden generar alto impacto, y es el máximo valor agregado, ¿no es cierto? Hoy tenemos algunas empresas en Argentina que son grandes ejemplos de estos, Grupo Don Mario o Bioceres, que son hoy empresas que están llegando con sus tecnologías a un montón de lugares del mundo, que fueron fundadas o fondeadas en sus primeros inicios, en sus primeros estadios con productores agropecuarios y empresarios del sector. Hoy lo que de alguna manera tratamos de replicar con Inventure es esto, pero haciéndolo de forma sistémica, no invirtiendo en un solo proyecto, sino en una cartera. Hoy estamos aproximadamente, vamos por el 10º proyecto invertido, y la idea en esta primera cartera es que sean 20, y bueno, es ahí donde, por un lado, generamos una oportunidad para que los privados diversifiquen sus inversiones, y por otro lado, acompañamos con inversión y con acompañamiento a estas empresas que se puedan desarrollar. De las 10 que tenemos hoy invertidas, 9 ya están con una pata en el mercado internacional o cuentan con operaciones internacionales. Ahora, ¿cómo hace Inventure para de alguna manera disipar o surfear la ola
de las adversidades o de las condiciones no tan competitivas si se nos compara con otros países del Cono Sur y del resto del mundo? ¿Cómo fundamentalmente se surfea esa ola de las adversidades que se presentan en el hoy? Bueno, yo creo que en este tema en particular, Argentina hace de un montón de adversidades su principal fortaleza y ventaja competitiva. Cuando hablamos de empresas de economía de conocimiento, el principal activo es el recurso humano, es la propiedad intelectual. Y la Argentina no solamente que tiene muy buenos profesionales, muy buenos científicos y tecnólogos, sino que además tienen esa capacidad de resiliencia propia de las diferentes crisis que padecemos de forma reiterada en este país. Entonces los emprendedores argentinos no solamente tienen la aptitud, sino la actitud para poder crear este tipo de compañías. Después hay un montón de productores y empresas que incorporan tecnologías, porque es la única opción que les queda para poder seguir siendo también competitivos y seguir produciendo. Hoy en Argentina tenemos 2/3 de los productores que son profesionales. El 70% tiene debajo de los 55 años y la mitad ya tiene maquinaria de punta en sus sistemas. Entonces, por un lado tenemos la capacidad de desarrollar tecnología, tener una rápida adopción, y estamos hablando de un mercado 100% dolarizados y que tiene que es exportable de forma muy sencilla. No necesita la misma infraestructura que para exportar un grano o carne o una maquinaria que para exportar un software. Entonces, una deficiencia que podría ser la infraestructura en esto prácticamente no afecta, y los emprendedores argentinos desde estadios muy tempranos buscan estos procesos de internacionalizarse. Entonces la realidad es que el riesgo país afecta muy poco en esto. Yo no digo que no pueda haber cosas que sirvan que haya para mejorar a nivel de país y a nivel de política de Estado que potencien todo esto. Por el contrario, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero básicamente hoy el principal insumo para desarrollar este tipo de empresas lo tenemos. Falta la otra parte que es igual de importante, que es la inversión. Argentina es de los países que más cantidad de startups tiene per cápita en el mundo, a pesar de ser uno de los países que menos invierte en sus emprendedores. Hoy muchas veces en la agroindustria hay todavía un montón de empresas que no están invirtiendo en este tipo de cosas, ni siquiera dentro de sus esquemas de I+D, o sea, no lo tienen como política corporativa, decir, destino una parte de mis recursos en hacer innovación abierta o en invertir en este tipo de desarrollo, con lo cual a futuro podrían tener también no solamente beneficios económicos, sino innovación de forma estratégica, con la cuales puedan desarrollar acuerdos comerciales, puedan desarrollar su I+D de forma descentralizada, que es como está ocurriendo y lo están haciendo las principales compañías del mundo. Recorriendo un poco el escenario de respuestas que hemos tenido de tu parte hasta este momento, arrancando por la cuestión político-económica, las adversidades de esa naturaleza, cómo la Argentina tiene la fortaleza de volverse un poco más competitivo a través de sortear esos obstáculos, y ni hablar de lo que significaría que haya cada vez más inversiones en empresas desarrolladoras, en lo que es la economía del conocimiento. ¿Están dadas las condiciones y cómo describirías este escenario de posibilidades de incrementar la producción de alimentos para con un mundo cada vez más demandante, demográficamente en crecimiento y con recursos naturales que hay que empezar a contabilizar más hacia atrás que hacia adelante? Bien, bueno, ahí podemos tocar varios elementos. Argentina tiene más o menos 35 millones de hectáreas de tierra cultivable. Pensemos que en casi 10 millones, o sea, en casi un tercio de esa superficie podríamos incorporar riego. Y cuando uno incorpora riego, prácticamente produce el doble. Entonces, hoy estamos hablando de poder tener la misma producción que
equivalente a 8 millones de hectáreas más. Solamente eso en lo que es productividad. Si además le sumamos genética de punta que por no tener ley de semillas nos perdemos un montón de genética de punta. Y todo el tema de la falta de fertilización que hace falta, o sea, podemos crecer muchísimo en los niveles de fertilizaciones en la medida que también sea rentable el negocio. Estamos hablando de poder incrementar de forma considerable la producción primaria. Ahora, podemos seguir produciendo trigo, soja, maíz y algunos que otros commodities más, o podemos también ir a cultivos de mayor valor, podemos ir a producciones intensivas, a poder también exportar genética de tanto animal como vegetal, en la parte extrapampeana, que a nivel de superficie es mucho mayor que la superficie agrícola. Tenemos la posibilidad de mejorar muchísimo más todavía la tecnología de la ganadería a niveles de implantación de pastura, de pastoreo rotativo, de todo lo que tiene que ver con también ser más eficiente en la transformación de biomasa a carne, a proteína animal, ni hablar los otros tipos de proteínas animales como el cerdo, el huevo, el pollo, los lácteos. O sea, tenemos todo para crecer ahí. Y en la medida que también logramos estas integraciones, multipliquemos las destilerías que tenemos tanto para generar biodiesel como para generar bioetanol, incrementando los cortes, ahí va a haber lugar para que haya más las chicas, bio4, migenios como los que tenemos en el NOA, y aprovechando también este boom de emprendedores que están viendo oportunidades en el agro y que están tratando de desarrollar un montón de sistemas de valorización de la biomasa, y pueden ser los mismos productores primarios, las mismas empresas existentes, las que financien ese tipo de proyectos que permitan no solamente diversificar la producción primaria, sino la producción industrial que depende de esa producción primaria. Y estamos hablando de otra Argentina. Por supuesto que eso también demanda, como decía anteriormente, de infraestructura, demanda de política de integración al mundo, demandan volver a tener una macroeconomía saneada que permita tener tasas de interés razonables a largo plazo, pero creo que se están dando una serie de condiciones para empezar a pensar en estas posibilidades de forma real. Yendo un poco más a lo personal y sobre todo de liderazgo personal, ¿cuáles son aquellas aptitudes que considerás te ayudan en el hoy a ser CEO de Inventure, entendiendo que tiene pocos años y sin embargo ya un crecimiento sostenido y exponencial de cara al mediano plazo? Yo creo que es importante hoy, en un mundo cada vez más globalizado, donde los cambios pasan cada vez más rápido, creo que es importante que tratar de comprender qué está pasando en el mundo, de pensar qué ventajas competitivas y comparativas podemos tener, aprovechar desde lo local, mirada global, acción local, capacidad de trabajo y de trabajo en equipo. Yo creo que hoy, de alguna manera, cuando nosotros evaluamos a emprendedores, buscamos eso, gente que tenga pasión por lo que hace, gente que esté dispuesta a trabajar por una idea, a tener un propósito, y ser conscientes de que hoy los grandes desafíos demandan equipos interdisciplinarios, demanda saberes en diferentes dimensiones, y que bueno, por supuesto que solo no se puede. Y después toda la parte de los valores yo creo que es fundamental. Nosotros estamos de alguna manera tratando de alentar a que la gente invierta en esto, y la inversión es una decisión basada en confianza, y la coherencia entre lo que uno dice y hace hacia la confianza, y todos estos valores de los cuales
muchas veces de las empresas decimos que compartimos, creo que es muy importante tratar de llevarlo a la práctica en cada una de las acciones que uno hace. ¿Podemos sintetizar en algunas claves de éxito lo que acabas de mencionar en torno a no solamente desde el liderazgo personal, sino también desde la posibilidad que tiene el sector agrícola? ¿Cuáles son esas claves de éxito a tener en cuenta? Depende también cómo consideremos el éxito. Cuando uno proyecta cosas en un mundo tan cambiante y que de un montón de variables que uno no puede manejar, a veces te puede ir mal, ¿no es cierto? Pero en ese camino, lo importante yo creo que es tener la capacidad de reaccionar a tiempo, la capacidad de que si las cosas no van bien, de aprovechar todos los aprendizajes que uno tuvo en el camino, y que creo que el valor de las redes, de los ecosistemas de innovación que nosotros llamamos mucho, ayuda muchísimo a mitigar los riesgos de un mundo tan cambiante y ayuda mucho a potenciar justamente las fortalezas que cualquier organización puede tener, y llevándolo lo mismo a nivel personal. Hoy tenemos un montón de organizaciones que tienen mucha vinculación y alianzas claves, y que creo que son parte de ese éxito. El dime con quién andas y te diré quién eres. Yo creo que decime con quién te vinculás y te voy a decir qué tan lejos o cerca puede estar esas probabilidades de éxito, ¿no? Maico Mancilla, CEO y cofundador de Inventure, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.